Buenas tardes, una vez más aquí en esta jornada que titulé Platicando con, y que me ha permitido acercarme a gente especial, gente que yo me atrevería a decir con dones y que también presumiblemente calificaría como excepcionales y en algunos casos geniales, porque yo creo que de alguna forma u otra tenemos que entender que habemos quienes también somos decepcionales, ¿no? Hay niveles, hay circunstancias, y sin embargo el arte de la vida nos lleva por cada derrotero y nos confronta no solo con la sociedad o con las expectativas de la gente en nuestro alrededor, porque la vida nos llega a confrontar hasta con nosotros mismos, nos lleva a preguntarnos si así está bien, si lo que estoy haciendo, pensando, diciendo o con quien estoy es lo correcto. Bondadosamente hace unos días hablando con Gustavo Medina me hizo conciencia de tu existencia, maestro Torres. Y digo maestro en el doble sentido de la palabra, o sea, porque te dedicas a la docencia y porque en un momento dado eres una persona que puede enseñarme y enseñarnos muchas cosas a partir de un conocimiento y una experiencia, porque eso es lo que hace un maestro, compartir conocimiento y experiencia, hasta donde yo entendí cuando fui a la primaria, que fue algunos ayeres atrás, un poquito más de 50 años. Pero mira, esa situación me ha hecho mirar las cosas de diferente manera. Tú has hecho una investigación a partir del arte y has encontrado, ¿qué le podría decir? Sistema, método o una fórmula de vida, diría yo. Esa es mi opinión, respetando obviamente tu idea, tu proyecto y tu trabajo, del que quiero que me hables a grosso modo, porque obviamente creo que lo correcto será que dentro de poco busquemos mejor el libro y le demos una ojeadita y lo revisemos a conciencia, porque en ellos vamos a encontrar quizá más preguntas que respuestas, pero esas preguntas que te obligan a desarrollarte, a evolucionar, a partir de tus necesidades y con la herramienta tremenda del conocimiento, porque eso es lo que sí tenemos que hacer. Dejar un poquito la soberbia, dejar un poquito el color de piel, el estatus económico, el rango, no sé, tantas cosas que en su momento nos entorpecen el desarrollo. Porque creo que si algo me ha enseñado esta asquerosa pandemia, perdón por lo de pandemia, es que tenemos que ser un poquito más humildes, porque con un virus puede cambiar la anatomía de un planeta, ¿sí? Entonces, eso me remite a lo que mencionaba al principio, conciencia, y debo aceptar que soy efímero, vulnerable, si no es que hasta frágil. Y independientemente de todo esto, hemos sido capaces de crear tantas cosas, y creo que lo que ha engrandecido a nuestra especie es el arte. Y es por donde nos vamos a ir. Bienvenido seas, pido de viva voz propia, te presentes y nos des una embarrada de quién eres y a qué te dedicas. Y por qué estás aquí y a partir de aquí, pues yo procuraré abrevar de tu conocimiento. Gracias, maestro. Pues antes que comience a hacer esta síntesis, le agradezco al público esta invitación, que fue por medio de Gustavo Medina, que nos hizo este vínculo, pero ya conociéndonos basta haberlo escuchado para saber la valiosa persona que es y el artista que también se empodera. Y justamente de las limitaciones de uno como ser humano y de la brevedad de la vida, nace en una modesta situación de vida una manera de aprender, una manera de aprender el mundo, pero también de desarrollarse uno desde muy pequeño en el arte y concretamente en el dibujo. Así me sucedió.
no entendía muchos conceptos de siendo muy pequeño, entonces yo entendía a un modo diferente. Estos fantasmas que a uno lo recorren en un pensamiento mágico desde temprana edad, se convierten en una fuente mental de creación. Ahora sé que se llaman pareidolias. Es una actividad mental que tiene el cavernícola y que lo seguimos teniendo como cavernícolas en el interior de nosotros, y personas que quieren evolucionar a costa de esta brevedad, esta fragilidad que se menciona, maestro. Entonces, pues, forma de crear imágenes se hizo con el paso de más de 30 años, pues es una forma de vivir también, como bien lo subraya. Y esta forma de vivir va sustentada con una serie de especulaciones respecto a lo que es el proceso de la creación artística. Yo mismo me he puesto a hacer algunas teorías y he también abrevado de muchas fuentes bibliográficas, de muchos otros oficiantes que han escrito acerca de sus procesos creativos. Pero en concreto, lo que yo he venido haciendo a lo largo de mi actividad plástica es compartir lo que a mí me funciona. ¿Sí? Si a mí, por ejemplo, me funciona tal o cual un garabato, etcétera, lo hago como a paso, a ver cómo me funcionó. Lo escribo y se va haciendo justamente... Se estructura para lograr el objetivo. Correcto, y se comparte. Y porque esto, de una manera, sin escatimar el conocimiento, lo he venido dando. ¿Me sirve a mí? Entonces le puede servir a otras, a muchas más. No a todas, pero sí a una gran parte. Entonces, en síntesis, lo que hago pues es una educación o una autorregulación del conocimiento en base a este sistema de cómo ordeno una metodología que llamo Casa Imágenes, hacia una poética del dibujo. Justamente una serie de procesos cognitivos, una serie de permanente estudio, y por supuesto de una actividad de productor como arte que va generando una serie de notas que ya por el tiempo que ya llevo en esto se aparcela el conocimiento, y voy diciendo, este conocimiento cabe en lo que ya llamo una estructura romboide, o esto cabe en una cuestión más de metáfora o de alegoría. Entonces es lo que yo he venido compartiendo a lo largo de mi trayectoria como artista. Mi parte docente no es más que una extensión de mi obrar como productor. Entonces hasta aquí, maestro, es hasta donde podemos compartir y bueno, pues... Este método, de alguna forma u otra, de acuerdo a lo que entendí por boca de Gustavo y por la tuya, está, digamos que a unos pasos de volverse un libro. Un libro que a mí me interesaría escudriñar, y yo me atrevería a decir destripar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno se come un animal, pues lo mata y lo destripa y luego se nutre uno de lo obtenido, ¿no? Esta fascinación mía hacia la cocina y hacia el aprender desde cómo matar, ahora sí que hacer toda esta cuestión de preparar la carne de origen o del pescado o lo que se vaya a hacer, me ha permitido lograr llegar a ciertos niveles, y estos niveles se pueden ir perfeccionando conforme se va brindando algo que se llama experiencia, y también el conocimiento que nos aportan las personas que están cercanas a nosotros, las personas que ya no están pero nos dejaron un testimonio. Y en ese sentido yo creo que eso es vital, porque entonces trabajo de 30 años tuyo y algo más sumando las aportaciones de Gustavo podría quedar en un bonito sueño o en una bonita idea. Pero yo creo que es tiempo de que en este país pasemos de ideas, propuestas y esperanzas o ilusiones a realidades. Realidades que en su momento creo que ya son tangentes, porque tú, al estar al frente del grupo ya por 30 años,
De alguna manera u otra, algo has regado de semilla. Pero el conocimiento que en tu cabeza está, y permitirme entender, porque pues, yo soy fanático de los murales, y yo hace un tiempo que di un taller de muralismo, le decía a una persona que me contrató, particularmente aquí en Azcapotzalco, que son 7.500 años de pintura mural en México, hablando de mi país. Pero para poder ahondar en esto y empezar a seguir con ello, nos vamos a corte y regresamos. Antes del corte hablábamos de esta pintura mural. Y yo decía que en México hay 7.500 años, porque mucha gente cuando me dijeron, no, pues que un taller de muralismo. Y la gente el muralismo lo entiende como mediados del siglo pasado y piensa que el muralismo nada más es Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Que mi respeto y mi admiración para este divino trinitario, pero pues entonces todo lo demás, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque pues basta ir a Teotihuacán y mirar en el Museo de la Pintura Mural y darnos cuenta que toda esa ciudad estaba muraleada. Y si me vengo al siglo XVI, a la caída de México Tenochtitlan en el 521, pues resulta de que los templos y todo esto pues están muraleados porque los pictogramas fue la única manera de catolizar a nuestros antepasados. El pictograma, la pintura mural, que es en sí, en origen de todo, es la manifestación que llegó a nosotros después de 14 o 15.000 años de que ya pasamos a ser de Ramapithecus a Homo sapiens y a Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque pues hay que pasar por el Homo erectus y esto sin albur. El asunto aquí es que las manifestaciones que se logran a partir de esta evolución humana, la primera es la pintura. Y tú mencionabas una palabra mágica hace unos minutos, en la que pues nosotros, como cualquier humano, vemos formas y le damos interpretación. Y estas nos permiten aludir o adornar nuestra vida, embellecerla. Y creo que tú estás ya teniendo con un poco más de conocimiento técnico, más herramientas que nos pudieran ser útiles. ¿Explicas esa parte con ¿cómo diríamos? Manzanitas, para que no se vea tan feo, bolitas y palitos, porque eso, pues no sé, luego hay gente que, bueno. El asunto aquí de cómo a partir de una simple visualización se pueden dar tantas cosas. Bueno, efectivamente, el método lo llamé casa de imágenes. Ahora ya se hace una conectividad entre casa e imágenes, porque todos somos cazadores actualmente, ¿no? Dentro si no olvidamos nuestro pasado prehistórico y seguimos acechando una cierta anhelo de vivir. En estos tiempos de incertidumbre tan fatales, lo que nos corresponde a nosotros los que pues, estamos pensando el mundo que sigue, es justamente llenándolo de una reestructuración hacia el humanismo, un neohumanismo para el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, justo lo que hago con esta serie de especulaciones que arman un contexto teórico para la creación artística es que se anteponga toda esa fragilidad que uno tiene, toda esa parte de brevedad del tiempo que uno tiene también disponible y haga que valga la pena. Que trascienda. Lo más que se pueda, ¿no? Hacer ese esfuerzo porque así sea. Entonces, pongo pues en consideración toda la serie de estas especulaciones, pero bueno, en el caso del problema de la vida cotidiana en torno a una actividad artística, es lo que he discutido mucho con Gustavo Medina, a lo que llamamos domestética, que es precisamente lo doméstico y la estética en una palabra, para poder entrar a esa discusión de cómo poder contribuir a mucha población que está en una cierta orfandad de escolarización, pero que está ávida de salir adelante de esos barrios o de esos guetos. Y que tiene sensibilidad. Por supuesto, todos como ser humano, que está contenido completo como
con sus ambiciones, con su creatividad. Todo ser humano la tiene, pero sí necesita ese ser humano una guía, unas herramientas que lo pueda justamente enseñar a que ese guerrero que tiene inmerso en él pueda realmente no solo sobrevivir, sino construir su libertad, su proyecto en general de existencia. Entonces, pero a partir de él, ¿no? O sea, claro, porque hace algunos minutos fuera de cámara yo te comentaba de esta situación de los chorobojos, ¿no? sí, Los antiguos mayas y algunos pueblos anteriores pues tenían visiones mucho más precisas y más armónicas con la vida y con la naturaleza. Y ellos hablaban de esto porque nosotros como occidentalizados vemos esta situación de la metamorfosis y siempre manejamos la imagen de la mariposa, pero ellos manejaban una parte de esta metamorfosis con el chorobojo que vendría siendo el renacuajo. Y obviamente se cambia y es una transformación tan abrupta, tan grande. ¿Por qué? Porque no solo deja de respirar con branquias, pasa a pulmones y cambia sus aletas por extremidades y cambia de un medio a otro, pero sin dejar una situación de vínculo con su origen, porque si la rana o el sapo se alejan mucho de la humedad, se reseca su piel y perecen. Entonces sí cambian los mundos y puede vivir en ambos mundos ya en su etapa adulta. Y para ellos, en esa observación y en esa comunión con la naturaleza, lo usaron como un ejemplo, creo que mucho más preciso de lo que debiera ser esta transmutación, esta evolución, este cambio. Y creo que la metáfora es bellísima en el sentido de que si nosotros como individuos no renegásemos de nuestro origen, pero sí superásemos nuestro origen, todo sería mucho mejor. Y es a partir de allí que el conocimiento y el arte nos pueden llevar a la evolución. Y desde luego, esta guía o esta orientación como docente, se tiene que hacer con el ejemplo. Si yo, este pequeño método propio, si no ven ellos o los receptores que a mí me beneficia y que yo soy congruente con una manera de vivir. El resultado es el que habla. Exacto, entonces sí es necesario esa evidencia de que no solo el hecho de que uno lo vean ejercer, sino que también lo vean actuar en función no solo de como artista, sino también como un buen ser humano. Y el buen ser humano, trato de no moralizar, sino simplemente de ir siguiendo tus huellas pasadas, de dónde proviene uno, en el contexto de un barrio, en el contexto de tu origen. Por ejemplo, de un manantial de violencias, y cómo uno puede de alguna manera estar tan alejado ya de esas manifestaciones mentales a una nueva construcción de no solo de ser un parteaguas para muchos, sino también para uno mismo. Un ejemplo vivo en uno, porque por supuesto, hablábamos de este cambio a partir de tu aceptación, de reconocerte como un chorobojo y aspirar a ser, pues no sé, el rey del barrio, por decirlo de alguna forma, a consecuencia de tu evolución económica, científica, cultural, tecnológica, de todo tipo. Así es. Para ello tú has ido diseñando y poniendo ciertos parámetros o estatutos dentro de tu sistema. ¿Podrías hablarme al respecto? Sí, bueno, no solo es enseñar ciertos elementos técnicos para dibujar, sino va más allá, va a educar la sensibilidad, la imaginación, pero sobre todo hay un objetivo tan ambicioso, que es llegar a tu arte de la combinación propia. ¿Sí? Lo que a mí me funciona no te va a funcionar a ti, ni al otro, ni al otro, sino justamente es una meta individual, de llegar a alguien le puede funcionar toda su vida de sufrimiento o una vida de vicio o una vida de fresa, es decir, cualquier manifestación de trayectoria que se traiga, a la hora de dar cierta herramienta que pueda funcionar al desarrollo de sus procesos creativos,
se dan cuenta que de las limitaciones se encuentra uno las ventajas para la creación de imágenes. Es aprender a capitalizarnos a partir de nosotros mismos, es como lo entiendo yo. Sí. Esta situación me lleva a un corte más y regresamos. Así. Bueno, antes de corte decía que tenemos que, a partir de nosotros mismos, tratando de retomar, porque creo que es un tema que me daría para varias entrevistas y quizá en un momento dado hasta permitirnos esbozar algunos de tus esquemas de trabajo. Porque esta palabra nueva que ustedes traen a colación, Gustavo y tú, me da mucho que pensar. ¿Por qué? Porque a donde ya se empiezan a producir incluso estas modificaciones verbales, pero independientemente de eso, creo que todos los humanos, ricos, pobres, blancos o del color que seamos, tenemos una necesidad primaria, manifestarnos. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los casos, en cualquiera de los individuos o los géneros, pues tenemos días buenos, días malos, amargos, dolorosos y hasta de triunfo o de fiesta, ¿por qué no? O de felicidad, o hasta orgásmicos, diría yo. Pero no son todos los días y yo creo que el arte me puede permitir en un momento dado manifestarme y gritarle al mundo cómo me siento en ese punto, o hasta incluso dejar un registro de cuán enamorado pude llegar a ser. Muy bien, maestro. Pues muy bien, o sea, siguiendo lo que dice, justamente esa discusión de Gustavo se contribuye a tres grandes puntos a discutir, que es justamente cómo la vida cotidiana puede generar experiencias creativas o experiencias estéticas. La primera es lo que se traían en el siglo pasado, que es el desplazamiento de la obra de arte a la vida cotidiana, o concebir la vida cotidiana como una obra de arte, o la tercera, que estar inmerso en la omnipresencia de signos y símbolos de imágenes en el mundo contemporáneo. Y esta otra, la cuarta, que es la que se pretende entrar a esta discusión, es generar ya una práctica de un arte de la combinación en torno a las experiencias de la vida cotidiana, es decir, todo lo que uno va viviendo está permeado de experiencias estéticas, pero hay que saberlas como olfatear. Ahorita mismo estamos como haciendo una representación teatral, o estamos como en una especie de instalación, mostrando un intercambio de pensamientos y de ciertas resonancias o convergencias. Pero ¿cómo repercute esto en imágenes? Pues es el cómo me siento, como bien usted lo menciona, ¿no? ¿Cómo te estoy sintiéndome? ¿A qué respondo yo con este garabateo o con esta mancha? ¿Qué proyección pueda yo dejar impreso en este papel o en esa piedra, ¿no? Y bueno, pues entonces el objetivo tan ambicioso es que uno pueda lograr un pensamiento permanentemente estético. Es decir, que todo estético y propio. Por supuesto, para que todo lo que uno viva, incluso ir al baño, hacer el amor, echar un trago, esté dentro del actuar de uno mismo en ámbitos creativos. Entonces eso le daría un sentido más veraz al arte de vivir, a esa manifestación. Contribuye recuerden lo que dijimos al principio, y usted lo mencionó, que es la vida como una manifestación artística, o esto como el arte, el ejercer el arte como una razón de vivir, como un sentido de vida, como un proyecto de existir. Entonces, es por ahí, ¿sí? Es de alguna manera incluso lo que tenemos como propiedad. Es lo único que podemos tener, que es nuestra inteligencia emocional o nuestro desarrollo perceptivo a la creatividad. Es una de las partes importantes, porque decía Picasso que cualquier cosa que te genere náusea o empatía o alegría, eso ya es arte. Y yo creo que eso es muy real, porque en su momento tú llegas a un museo, miras algo y te puedes vincular
emocionalmente o socialmente, o en un momento dado puedes empatizar hasta con la cara de la guerra, ¿no? No sé, hablando de Goya, ese fusilamiento, ese cuadro que ha pasado a la historia, pues yo creo que a la mayoría de nosotros nos conmueve y identificamos precisamente ese momento desgarrador a donde la fuerza se impone quizá a la razón o no sé, porque cada uno de nosotros al estar ante la pieza puede dar una interpretación, pero sí puede tener una sensación común de dolor, pero una interpretación a partir de cada una de las identidades, porque no va a ser lo mismo un muchachito de 5 años que no ha tenido, no sé, en su vida un contacto con una situación así de agresiva, o con gente que tenga mi edad y que haya vivido en alguna etapa, alguna situación violenta y que diga, híjole, pues lo entiendo porque sé lo que es perder a alguien o lo que es el atropello de una autoridad o de la misma barrabasada humana, por decirlo de alguna forma, porque al final somos animales y somos agresivos, somos depredadores, pero también somos creadores, y yo creo que eso es lo que nos hace falta destacar y pulir para que dejemos de ser tan agresivos. Pues tenemos una gran, cuando somos receptores de una obra de arte o de cualquier manifestación artística, nuestro juicio puede irse hacia un elemental despertamiento de la emoción, de cualquiera que sea, o ya el bagaje intelectual que uno traiga puede sacar más riqueza en todo lo que uno ve. Entonces, por tanto, siempre se convoca a estar en un estudio permanente de otros oficios, pero también en el ejercicio del propio. Entonces, justo cuando vemos una obra de arte que nos hace una cierta empatía, estamos como jugando a las neuronas espejo, ¿no? como un reflejo de lo que yo podría haber pintado ese cuadro o yo pude haber hecho esa música. Y en concreto lo que armamos de manera independiente es una cierta complicidad con muchísima gente viva y muerta que ha creado, que ha dejado una trascendencia. Que ha dejado una historia. Que ha dejado una historia y que va a contribuir a la nuestra. Y que está de alguna manera incentivando a que, justo en lo que decía usted, a que nuestra identidad tenga veracidad, no esté como émulo, sino que tenga una cierta, digamos, originalidad o cierta honestidad. Una identidad propia, porque digamos que al final, aunque todos somos mexicanos, cada uno de nosotros ese es un individuo y cada uno de nosotros pues tendrá cosas a favor y en contra. El color de piel, la estatura, el gusto, no sé, e incluso hasta las alergias o las cosas a las que de plano no somos tolerantes, no sé. Yo, por ejemplo, a esta cosa de las cuestiones muy... Por ejemplo, las hamburguesas de soya, dame una cosa y me muero, o sea, la soya me cae muy mal, ¿no? O sea, hay organismos que no asimilamos alguna cosa y hay organismos que asimilamos de más otras cosas. Entonces, a partir de estas circunstancias que nos hacen tan únicos, podremos entender la misma obra de arte de 1000 maneras, porque somos 1000 los que la estamos viendo, o más, o menos, pero de alguna forma u otra, esta neurona espejo me permite identificar la emoción primaria que fue la que llevó a crear esa obra y darle un sentido, pues eso ya va a corresponder a cada uno de nosotros, creo. Claro. Sí, por ejemplo, cuando uno aprecia ciertas producciones ancestrales, pues el contexto no lo tenemos realmente real. Lo apreciamos lo que nos llegue, porque pues las historias de los vencedores pues aniquilan a los vencidos. Entonces justamente, ¿no? En esa obra de Goya a veces puede proyectarse uno como el victimado o el victimario, el que está en la fila con los fusiles o el que está con los brazos abiertos. Entonces justamente esa proyección es la que nos va haciendo cierta riqueza en torno a nuestra propia producción, ¿no? Porque lo que uno va haciendo, esa impronta que uno deja entre papeles o piezas, piedras o gráficas,
es justamente ese sello humano hecho de muchos otros contenidos Humanos ajenos también. que se suman a un filtro, a una selección propia. Creo que me voy a ver en la obligación de citarte para otras pláticas, dado que lo que tú tienes no se sale en media hora y yo creo que pues tenemos mucha tela para cortar. Nos estamos viendo aquí en Mundamella, en Platicando con, y los esperamos. Muchas gracias, maestro.